mano con eso estamos hablando del señorío de Jesús. Seguimos con esta serie la semana pasada, hablando en Salmos capítulo 2, era la base de nuestra predicación de la semana pasada. Veíamos cómo dice la palabra que la gente de las naciones, la gente de la tierra, voltean a ver a Dios y dicen: vamos a quitarnos sus ligaduras, vamos a retirarnos las cadenas que Él nos ha puesto. Cómo el ser humano en su naturaleza ve a Dios y el gobierno de Dios, su reino, su señorío sobre nosotros. Muchas veces lo vemos como un estorbo, lo vemos como una limitante, como algo que nos está queriendo tener en estrecho. Las cadenas, las ligaduras hablan de un límite, hablan de estar limitados, valga la redundancia. Por ejemplo, cada semana cuando nosotros ahí en la casa vamos a lavar ropa, y digo nosotros porque todos lavamos nuestra ropa, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo. Si la gente quiere tender su ropa bajo el sol y que se seque rápido, yo tengo que salir al patio, agarrar a mi perro y amarrarlo. Eso es de ley. ¿Por qué? Porque si no tienen que tender adentro, ¿verdad? Hay ropa tendida por todas las partes de la casa y ventiladores prendidos para que se seque. Porque el perro la baja, el perro le gusta jugar con la ropa que está tendida. Entonces, si yo no amarro acá, y si no lo hago yo, no lo hace nadie, porque todos le dan miedo, ¿verdad? Y las primeras veces que lo amarraba, yo me acuerdo que él no sabía lo que era estar amarrado. Entonces, de repente le ponía yo la cadena y echaba la corrida, y llegaba un punto donde la cadena se tensaba, y ahí era donde, ¡pum!, daba el jalón, él solo se jalaba, él solo se atoraba y ya caía. Y a veces sentimos que ese es Dios, que como que nosotros queremos ir hacia un lugar y Él nos está deteniendo, Él nos está dando el jalón para que no vayamos. Y muchas veces en nuestro caminar, en nuestro entender de las cosas, hay una como molestia hacia Dios y el deseo de no tener esa cadena, de no tener ese limitante. Sin embargo, cuando Dios nos pone ligaduras a nosotros, dice la palabra, veíamos también esa parte, que no son cadenas, son cuerdas de amor. Amén. Son muy distintas. Las cuerdas de amor también te limitan, también te privan de que te vayas descarriado, pero la base es el amor. La base es el cuidado. Y me vas a disculpar que hoy pasó a mejor vida mi iPad. Desde el 2014 ya era mucho lo que estaba. Ya no servía para nada, ya estaba así de que nada más podía leer correos y así, y hoy ya se apagó y ya quedó parpadeando ahí. Entonces, mis notas las traigo acá porque las traía en el iPad. Entonces, no pienses que estoy mandando WhatsApp mientras predico o algo, sino que traigo las notas aquí. Quiero que me acompañes a Isaías capítulo 9, versículo 7. ¿Por qué? Porque todo va a cambiar en nuestra forma de ver el gobierno de Dios cuando nos caiga el 20 de que el gobierno de Dios es un buen gobierno. Di conmigo, un buen gobierno. Es lo que quieren las naciones de la tierra, ¿no? La sociedad, la gente, lo que espera cuando escoge un gobernante, cuando va y vota por un partido político, ¿qué es lo que está esperando? Un buen gobierno. Un gobierno que lo haga prosperar, un gobierno que le dé oportunidades, un gobierno que le tape los baches en las calles, un gobierno que la basura pase cuando debe de pasar y no se hagan montañas de basura y el mosquero allá afuera de tu casa, un gobierno que el alumbrado público esté funcionando, ¿verdad? Y no te dé miedo a pasar por las calles porque está alumbrado, un gobierno que use tus recursos, tus impuestos, que pagas fielmente para que haya medicinas cuando vas al seguro, un gobierno que atrape a la gente que está haciendo el mal, que está pidiéndoles cuota a los comerciantes, un gobierno que haga que pueda prosperar la economía
local, porque le inyecta inversión, porque les da facilidades. ¿Eso queremos o no? Y no estoy en campaña política, ¿verdad? Abimael para presidente municipal. No, nunca vas a ver eso, jamás en la vida. Tal vez a Salim sí, ¿verdad? Pero Abimael no lo vas a ver ahí. Tal vez cuando Salim sea eso me pone a mí en asuntos religiosos, ya es otro asunto, ¿verdad? Ya son diferentes cosas. Pero te hablo de gobierno, porque cuando nosotros vemos en la palabra que la palabra dice el reino de los cielos, de una manera muy sencilla y muy práctica para entenderlo el día de hoy, lo que está diciendo es el gobierno de los cielos, o el gobierno del cielo, o el gobierno de Dios. El reinado es una forma de gobierno, de hecho es de las primeras formas de gobierno que ha habido en la historia. Y es la forma de gobierno de Jesús. Es un señorío. Yo te hablaba de que la diferencia, por ejemplo, que nosotros tenemos, te voy a hablar poquitas diferencias entre un gobierno democrático y un gobierno de reinado, un gobierno de señorío. Número uno, el señorío, tú no escoges quién es el Señor, ¿sí? Tú y yo no tenemos voz ni voto. En el cielo no hay elecciones, no se juntan los ángeles. La última vez que alguien lo intentó fue echado del cielo, ¿verdad? Cuando dijo yo también quiero ser reconocido, ese fue Satanás y fue llevado un tercio de los ángeles con él. Y en el cielo hay una autoridad establecida desde siempre y para siempre, que es Dios. Y los ángeles están bien con eso. Los ángeles no están viendo, ¿verdad? Si hay elecciones intermedias para moverlo o qué podemos hacer o cómo lo limitamos. No, en el gobierno de los cielos, en el reino del cielo, en la teocracia, en su monarquía, Él es dueño absolutamente de todo. Él es dueño del universo que Él creó y Él es dueño de toda la creación que hay en este universo. Él tiene una injerencia total en toda su estructura. Nuestro presidente, en este caso, que es presidenta, que está mal dicho, sigue siendo presidente porque preside, pero no me voy a meter en esos términos. Vamos a dejarlo así. Ella no es dueña de ti. Hasta cierto punto nosotros a veces usamos este término. De hecho, ella viene siendo nuestra empleada, les decimos, ¿no? Ella está para servirnos, ella está para apoyarnos, ella está porque nosotros la pusimos ahí y el día que queramos la quitamos. Esa es la mentalidad de la democracia, ¿sí? En el reinado no existe eso. En el reinado hay un rey, nos guste o no nos guste, y es dueño de todo. La única forma que tú tienes para quitarte ese señorío es exactamente el que decía el Salmo 2. Voy a quitarlo de que Él sea mi rey. Yo me voy a salir de su reino. Yo no lo puedo sacar a Él. Lo que yo voy a hacer es salirme yo, ¿verdad? Y eso es lo que muchos están viviendo hoy. Están fuera del gobierno de Dios. Viven sus vidas según sus decisiones, según su propia voluntad. En el gobierno de Dios, tú y yo hemos reconocido que le hemos dado nuestra vida, de modo que mi vida ya no es mi vida, mi matrimonio no es mi matrimonio, mis hijos no son mis hijos, mis finanzas no son mis finanzas, sino que mi familia es la familia de Dios, mi matrimonio es un matrimonio de Dios, mis finanzas son finanzas de Dios y todas estas me las permite administrar, me ha puesto como administrador. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Dice la escritura, esto lo vamos a ver más la próxima semana, pero dice la escritura que un señor, di conmigo un señor, o sea, una persona que tenía señorío, junta a 3 de sus siervos y les da autoridad en diferente escala y en diferente medida dentro de su señorío. A uno le da una cantidad, a otro le da otra cantidad y a otro otra. Y se va por un tiempo y regresa, y como todo es de él, regresa ¿a qué? A pedir cuentas.
Cuando tú y yo entendemos que estamos bajo un señorío, tú y yo vamos a entender este principio. Hay un momento de la vida en la que tú y yo, al final, cuando estemos delante de Él, vamos a rendir cuentas. Va a sacar su cuaderno, su tabla de Excel, no sé qué use Él para las cuentas, alguna inteligencia celestial, no artificial, ¿verdad? Y nos va a decir, a ver, ¿qué pasó con esto? Mira, yo te entregué estos dones, te entregué estos talentos, te di estos hijos, puse este matrimonio ahí, te planté en esta iglesia, te puse en esta ciudad, en esta época de la vida. ¿Qué hiciste con esto? ¿Cómo administraste estas cosas? Y vamos a tener que dar cuentas. Y dependiendo de estas cuentas, podemos ser elogiados por el Señor o podemos ser reprendidos por el Señor. Pero bueno, eso es de la próxima semana. Esto nomás fue un spoiler. Ahora sí, Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio es una profecía acerca de Cristo, es una de las tantas profecías mesiánicas. Los versículos anteriores es cuando dice, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y después vemos este versículo que dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el versículo que sigue dice, el celo del Señor hará esto. Ahora te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho cómo lo dice ahí. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. ¿Te acuerdas que a Jesús era llamado Jesús, hijo de David? Por la eternidad, el ferviente compromiso del Señor hará que esto suceda. El gobierno de Cristo está resumido en alguna forma en este versículo. Su imperio, su gobierno, su reinado no tendrá fin. Pero no es un reinado cualquiera, es un reinado que está relacionado con ¿qué dice ahí? Con la paz. Todos queremos un gobierno donde haya paz, ¿verdad? Donde no haya guerra, donde tú puedas moverte libremente. Y voy a decirte 4 características importantes que vemos en esta porción acerca del buen gobierno de Cristo. El primero tiene que ver con esto. Su gobierno no tiene límites de espacio. Escucha esto. El reino de los cielos no está limitado a un punto geográfico. El reino de Cristo alcanza todos los confines del universo. Es demasiado grande a veces para tú y yo alcanzar a dimensionarlo. Pero así como Él está cuidado ahorita de que tu vida esté en orden, de que la provisión que tú necesitas ahorita para vivir venga en camino, llegue a tu casa, así como Él está cuidando y velando tu sueño. Me encanta el salmista cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces dormir confiado, ¿verdad? Así como Él está haciendo esto en este momento, al mismo tiempo y sin perder fuerza y sin perder, sin que se le vaya la onda, sin que se le vaya la destreza, está administrando unas galaxias a miles de millones de años luz, haciendo que las estrellas de cada una de estas galaxias estén funcionando. Y al mismo tiempo está haciendo que todos los átomos del universo estén moviendo y rotando como deben de ser para que esté todo unido. Y al mismo tiempo está viendo cómo anda tu vida y está tratando de llevarte a algo mejor. Y al mismo tiempo está viendo la vida de todo ser humano sobre la tierra. Y me encanta cuando dice la palabra, no hay un cabello de nuestra cabeza que se caiga sin que Él se dé cuenta.
Eso es control, eso es señorío, eso es reinado. Lo demás son patrañas, lo demás son burlas, pero el reinado de Jesús es un reino tan glorioso que no hay nada bajo su trono que se salga del control. Por eso me encantó esa imagen. Es Él sentado en el trono, viendo el universo entero, ¿verdad? Contemplando todo y llenándolo todo y señoreando sobre todo. Y tú dices, Abimael, ¿y eso en forma práctica? ¿A mí qué? Ahora sí que a mí cómo me ayuda a saber eso. Yo te voy a decir cómo me ayuda a mí y ojalá te ayude de la misma manera. Pero número uno, me ayuda a no tener miedo. Cuando yo sé que alguien más está en control de las cosas y que ese alguien que está en control sabe cómo hacerlo, a mí se me quitan mis miedos. No sé a ti. Yo entiendo que yo no tengo que gobernar mi vida, yo solo tengo que administrarla y dejarme gobernar por Él. ¿Sabes cuándo sí debo de tener miedo? Cuando la estoy gobernando yo. Cuando dejo que las gobiernen mis emociones. Cuando dejo que la gobiernen las situaciones que están pasando a mi alrededor, me alteran porque no estoy teniendo en vista que Cristo está sentado en su trono y bajo su trono está el dominio de todo lo que me puede estar ocurriendo a mí. Si me están haciendo grillas, si me están parando por aquí los recursos, si alguien por allá se está moviendo en mi contra, a mí no me debe de quitar el sueño, porque sobre de esto que está pasando, Dios nunca es tomado por sorpresa. Dios nunca es, ay, se me olvidó depositarle a Salim, ¿verdad? A nosotros sí se nos olvida, pero Dios no. Ay, ¿sabes qué? Hijo de su, Gabriel, ve a ver cómo está Mague porque traía este asunto y la verdad es que se me fue de la cabeza. A nosotros nos pasan esos rollos, a Cristo no. Y entonces yo puedo estar seguro y segura, tú, de que todo está bajo control. Tu economía, el cuidado de tus hijos, tu cuidado de aquellos que tú amas, todo está bajo su dominio. Tampoco tiene límites de tiempo. El reino de los cielos reina desde la eternidad hasta la eternidad. Y ese es un concepto de tiempo que tú y yo no alcanzamos a entender. Dios está fuera del tiempo. Él maneja el tiempo. Él está viendo presente, pasado y futuro por igual. Tú y yo no tenemos esa capacidad. La mentira más grande que le dijo Satanás a el hombre en el Edén fue cuando le dijo, mira, vas a ser como Dios, que vas a conocer el bien y el mal. Porque sí conocimos el bien y el mal, sí aprendimos el conocimiento, pero no teníamos la capacidad de manejar ese conocimiento. Dios sí, porque Dios es un ser omnipresente, omnipotente y está fuera del cuadro, pero tú y yo estamos dentro. Y cuando nosotros se nos abrió en la mente, vamos a juzgar según lo que vemos y lo que sabemos. Y nuestra vista y nuestro conocimiento de las cosas están limitadas. No sabemos si no entendemos todo. Vemos aquí en corto nada más. Y ¿sabes qué? Dios está viendo un plan eterno. Por eso Dios puede venir y nos puede infundir, así como te hablaba ahorita de cómo Él tiene cuidado de lo que hoy está pasando. Una de las cosas que mucho miedo le da a la gente es lo que viene en el futuro. Hay gente que siente que el futuro va a traer cosas malas, cosas negativas hacia su vida, ¿verdad? Este pensamiento catastrófico de que en cualquier momento algo puede salir mal, y aún lo que pudiera salir mal a nuestra propia vista, Dios lo está viendo y Dios lo tiene anticipado. Dios sabe cómo acaba la historia. Dios sabe cómo acaba todo. Dios sabe que Él termina siendo
glorificado en la nueva Jerusalén por toda lengua, toda tribu y toda nación, un grupo de personas que se han mantenido fieles, entre los cuales estaremos tú y yo, y nos lo ha hecho saber, porque esto nos hace a nosotros seguros de nuestra salvación. Yo no estoy poniendo en duda si voy a llegar o no voy a llegar al cielo. Me da miedo cómo voy a llegar. Es otro asunto. Me da miedo la parte de las cuentas que le voy a dar. Porque el Señor dice que nos va a pedir cuentas de todo. Incluso dice de toda palabra ociosa que salga de tu boca. Y si tú eres como yo, que eres bien bocón, ya valiste. Voy a dar muchas cuentas. Pero no estoy poniendo en tela de juicio si voy a poder ser salvo. Porque esa salvación viene, esa seguridad viene del trono de Dios, no de mí. Nadie me puede quitar de su mano. Dice la palabra que Jesús dice: Padre, a los que tú me diste, a esos los he mantenido. Salvo al hijo de perdición, que era necesario que se perdiera, ese era Judas. Pero de ahí en fuera, dice: todo lo que me diste lo he cuidado. Ese es el señorío de Cristo. Todo lo que está bajo las manos del Señor, no importa el tiempo, no importa el espacio, está seguro. Punto número 3, su reinado, su dominio, su gobierno tiene un fundamento de justicia. Di conmigo: es justo. Otra cosa que todo el mundo quiere es justicia. Ahora, el reinado de Cristo tiene una base de justicia. Dice: tu trono, oh Dios, es un trono de justicia. De tal manera que lo que está bajo su reinado va a ser, voy a usar esta palabra, ajusticiado. Y la palabra justicia tú y yo la entendemos de manera diferente a la que está en la Escritura. Tú y yo por justicia más o menos entendemos otra palabra parecida: equidad. ¿Qué es equidad? Que todo esté parejo, darle a cada quien lo que le corresponde, que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos seamos evaluados bajo las mismas cosas. Pregunta bajo ese término: ¿el trono de Dios es un trono equitativo? Sí y no. Te voy a decir por qué sí y no. Porque Él no nos da lo mismo a todos. Él nos da de acuerdo a nuestra administración. Y eso no nos gusta. Y sobre todo en una filosofía socialista comunista, choca. Porque el socialismo y el comunismo dice: vamos a darle a los que no tienen para que tengan, vamos a quitarles del que tiene mucho, porque no es justo que este tenga mucho y este no tenga. Entonces vamos a rellenar los pozos sacando arena de acá. Y vamos a hacer un solo valle donde no haya montañas y no haya valles. Que todo esté parejito. El problema es que el reino de los cielos no es así. El problema es que el Señor, en la misma parábola de los talentos, a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y dice que lo hizo porque Él sabía la capacidad de cada uno. Y cuando vinieron a darle cuentas, todavía fue peor, porque al que tenía 5, le dio otras 5 más. Al que lo multiplicó, le dio otras 3 más. Y al que lo escondió, se lo quitó y se lo dio al que sí había multiplicado más, que entonces terminó teniendo las 10 que tenía, las 10 que multiplicó, más una que le dieron de pilón, 21, y el otro no tenía nada. Entonces, es equitativo bajo la lógica del Señor. Porque yo veo mucho cristiano resentido porque ha abrazado esta filosofía humanista, precisamente dice: Dios a mí no me ha dado lo mismo que le ha dado a estas otras personas. No, perdóname, tal vez no te dio lo mismo, pero te dio lo que puedes administrar. Mi pregunta es: ¿lo estás trabajando? Porque si tú lo estás trabajando, lo puedes multiplicar a más de lo que estás viendo en el vecino. ¿Sí o no? Pero no nos gusta eso. Esa equidad no nos gusta, pero esa es la equidad del reino.
La justicia del reino no nos gusta tampoco, porque la justicia del reino dice en una parábola que un señor fue a buscar trabajadores. Y cuando llegó en la mañana, todos se juntaban en una plaza a buscar trabajo. Y el que iba por trabajadores llegaba y les hacía una oferta. Hey, ¿quién quiere venir a trabajar a mi finca, a mi lugar? Y esto es el sueldo que les doy, ¿no? Hacía una propuesta. Y dice que este señor llega y agarra a unos trabajadores, vamos a poner la hora, así no lo dice la Biblia, porque no tenía ese tiempo, pero llega en la mañana, llega a las 8 de la mañana, y ahí hay unos 5 hombres trabajando. Y dice que viene con estos 5 hombres y les dice, te voy a dar un denario, el salario mínimo. Sí, vamos a ponerle cantidad hoy. Te voy a pagar 1,000 pesos tu jornada del día. ¿Te vienes a trabajar conmigo? Y ellos dijeron sí. ¿Qué dijeron ellos? A ellos aceptaron. Y dice que este señor, viendo que había mucho trabajo aún más, como eso de las 10, va por otro grupo de personas. Y los agarra y les dice, oigan, véngase a trabajar conmigo. Y así fue haciendo el Señor. A las 8, a las 10, a las 12, y fue por ahí de las 4 de la tarde por el último grupo. Y el jornal se acababa para las 6. Entonces viene, dice el Señor, voy a pagarles de adelante para atrás. Primero los que agarré al último. Vénganse todos los que agarré a las 4. Y entonces llegan los que trabajaron a las 4 y el Señor les paga. ¿Y cuánto crees que les pagó? 1,000 pesos. Y salen bien contentos estos cuates. Mira, por 2 horas de trabajo, el sueño de todo holgazán, ¿no? Por 2 horas de trabajo, 1,000 pesotes me dio el Señor. Mañana voy a ir a ponerme ahí otra vez, como eso de las 2 de la tarde, para que no me dé tanto el sol. Y se van presumiendo su dinero muy contentos. Y lo están viendo los de las 8. Y los de las 8 dicen, oye, a estos cuates les dio 1,000 por trabajar 2 horas. Y empezaron a echar cuentas. A ver, esto bajo el cero y no contiene, pum, pum, pum. Ya sé, más o menos nos tocan unos 4,000 pesos. Nosotros estamos desde las 8. Y en lo que ellos estaban platicando pasaron todos los demás. Y luego ya viene este grupo. Ahora sí pasa el grupo de las 8. Y cuando llegan, el Señor les da a cada uno, ¿cuánto crees que les da? 1,000 pesos. Un denario. Y se enojan. Se enojan y empiezan a hacer ahí, ¿verdad? Su argüende. Y les dice el Señor, los calla de volada. Dice, a ver, espérame. ¿En qué quedé yo contigo? No, pues en 1,000 pesos. ¿Y cuánto te estoy pagando? Pues 1,000 pesos. Entonces, ¿estoy siendo justo o no? Sí. Y les dice, ¿qué es lo que te molesta? Que con mi dinero quiera bendecir más a estos del último. El problema no soy yo, el problema es tu corazón. Porque yo contigo quedé en 1,000 pesos. Si yo en mi gracia y misericordia les quiero dar a estos últimos hoy un tiempo de gracia, que eso es cuando nosotros obtenemos algo que no merecíamos. Los que trabajaban 2 horas no se merecían todo el jornal, pero el Señor fue bueno con ellos. Ahora, ¿cuándo nos gusta la historia? A nosotros. Esta historia nos gusta, depende de qué jornalero seas. ¿Sí o no? Porque a veces somos los de las 2 de la tarde y sabemos que no nos merecemos lo que Dios está haciendo a nuestro favor y caemos de rodillas y lloramos y le agradecemos, Señor, gracias por esta misericordia. Mira, yo no me lo merezco y tú estás siendo tan bueno conmigo, y alabas al Señor y empiezas a echarle ganas. Pero de repente te toca ser el jornalero de las 8, donde ves que otros que hacen menos esfuerzo que tú, aparentemente les va mejor. Donde tú que le estás echando ganas, tú que si diezmas, no te cae ahí nada. Y el otro cuate que nada, se sacó una lotería de esas de rifa reinosa y ya trae un camionetón por 1.50. Porque me han dicho que eso valen los boletos. Si compras 10 hay un bono, me han dicho. Me han dicho, yo no sé, ¿verdad?
Y a veces hay paquetes con un Jeep y con una camioneta. Pero nos molesta cuando sentimos que alguien que no merece ese trato porque no ha sido lo suficientemente buen cristiano como yo lo evalúo, Dios lo está bendiciendo. Y esa es la justicia del reino. La justicia del reino va más allá. La justicia del reino agarra a un inmundo pecador que no hizo nada bueno en su vida, más que en el último segundo voltear a ver a Cristo y decirle: acuérdate de mí que estés cuando vengas en el reino. Y va a estar en el mismo cielo que Pablo, que aguantó azotes, naufragó quién sabe cuántas veces, estuvo apedreado, estuvo azotado, estuvo en la cárcel. Van a gozar de la misma Nueva Jerusalén. No hay VIP allá. No es que Pablo va a entrar acá con el VIP, yo voy a entrar no, y eso te debería de dar gusto. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos más cerca de ser el pecador de la cruz que Pablo. La mera neta. Y vamos a estar gozando mucho más, porque esa es la justicia del reino de los cielos. No es la tuya, no es la que nos gusta, es la que Él considera. Y cuando yo entiendo eso, se me va a quitar un poquito lo juzgón, lo criticón, y voy a empezar a valorar y ver lo que hay en mi parcela. Amén. Y el último punto, el último versículo que dice: el celo del Señor hará esto. La Nueva Traducción Viviente dice: el ferviente compromiso de Dios. El compromiso de Dios. ¿Quién es el que está más comprometido aquí? Dios. El señorío de Cristo tiene una garantía, que es su compromiso con nosotros. Mira, la Biblia me enseña que hubo un hombre que agradó a Dios. Hubo varios, pero hubo uno que hasta se le conoce como el hombre que iba atrás del corazón de Dios. Ese es el rey David. Y llegó un momento donde Dios estaba tan a gusto con David, estaba tan maravillado de que este hombre lo buscara con esa fidelidad. Y David tuvo muchos errores, tuvo pecado, tuvo omisión, tuvo faltas, pero cuando Dios lo ve, Dios ve el corazón que lo está buscando y que se deja corregir y que pasa por estos procesos. Y Dios lanza una promesa irrevocable y le dice a David: David, de tu linaje va a venir uno que se va a sentar en el trono, Cristo. Pero en lo que venía Cristo, todo lo que viniera del linaje de David iba a ser prosperado y bendecido. Y no iban a ser removidos. No hubo nadie del trono de David que fuera removido. Y cuando tú ves la historia, cuando tú vas a Primera y Segunda de Reyes, los descendientes de David, después del tercero, no se asusten, es el aire, miedito. Después del tercero, que es Roboam, porque está David, Salomón y Roboam, y se divide el reino, y tú lees todos los descendientes de David, dice: y este hizo peor que su antepasado, fue más vil y más despreciable delante de Dios. Y Dios los mantuvo. Y de hecho hay un momento donde Dios les dice: si no fuera por la promesa y el compromiso que tengo con David, ustedes no los dejaría seguir reinando, pero los voy a dejar por purita misericordia, no a ustedes, a David. Ahora, en el trono de David está sentado uno mayor que David, que es Cristo Jesús. Y el compromiso que tiene el Padre para la obra del Hijo en la cruz
nada la puede menguar. Y Él está comprometido a sacar lo mejor de nosotros y en su gobierno a purificarnos, a limpiarnos, a quitar toda mancha, toda arruga y cosas semejantes para tener una novia limpia, resplandeciente y sin mancha delante de Él. Y lo va a hacer por amor a Cristo, no a nosotros nada más. Si hay un amor a nosotros, pero el compromiso del Padre de mantener el trono de justicia y el gobierno de Cristo es por amor a mismo Jesús. Y por eso las oraciones de Cristo son escuchadas. Y yo quiero que un día te metas a leer Juan 17 y veas lo que Jesús oró por nosotros, porque dice que Él oró por sus discípulos y por todos los que habían de creer por la palabra de ellos. Y ahí estamos tú y yo. Porque tú y yo vinimos a creer en Jesús por la predicación que ha sido generación tras generación tras generación de los primeros discípulos. Y yo veo esas promesas. Y aunque a veces parece que está lejos, yo veo eso de sin mancha y sin arruga. Y justo en ese momento comí mole y traigo una manchota, porque aparte yo soy pésimo para comer, siempre me mancho. Por eso nunca me ves de blanco. Que de negro como quiera ahí lo disimulo, ¿verdad? Pero Anel, ya te manchaste, es una de las frases más comunes que voy. Ya hasta compramos un desmanchador así chiquito que traemos por todo, hacia ese grado. ¿Y sabes quién estaba así? Mi papá, estamos igual, me da risa. Pero así puedes estar con el pecadote ahí, ¿verdad? Que se ve y tú dices, hijo, eso de que yo voy a ser santo. No puedo, traigo esta mancha y no la traigo de ahorita. Me limpio y mañana me vuelvo a manchar. Y voy y lo meto a la lavadora y sí, le pongo el detergente y la sangre de Cristo y me cubre. Pero pasado mañana me vuelvo a atorar. Voltea y entiende que hay alguien reinando que está comprometido a sacar lo mejor de ti por amor a Cristo. Porque la garantía es la vida de Jesús en la cruz. Y eso es un buen reinado, mi amado. Si eso no es un buen reinado, yo no sé qué sea un buen reinado, donde tengas seguridad, paz, tranquilidad. No hay incertidumbre. No se van a meter a quitarnos al presidente, ¿verdad que es Cristo? Nadie se lo va a poder llevar secuestrado. Él es bueno aparte. No se va a morir, Dios no se va a morir. ¿Sí? Hay gente que dice, es que yo el día que se muera fulano de tal, no sé qué va a hacer de mi vida. Yo digo, qué triste tener la esperanza en una persona cuando es Cristo y es eterno y nada lo mueve. Las naciones de la tierra se mueven. Él dice, unos reyes se levantan y caen, imperios se levantan y caen, pero el reino de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Ya hubo revolucionarios, ya hubo reyes, ya hubo de todo, guerras y todo lo que tú quieras, pero Él siempre ha estado y seguirá reinando. Y eso a mí me da paz, seguridad, tranquilidad. Y lo único que Él pide para que yo sea parte de este gobierno es que renuncie a mi voluntad y me deje gobernar por Él. Ahí está lo difícil. Porque muchos somos capaces de renunciar a muchas cosas, pero cuando se trata de nuestra voluntad, nos duele. Y así fue Dios con la vida de todos los discípulos. Tuvo tratos con ellos donde un día ves a Pedro diciendo, yo no lo conozco con tal de guardar su vida, y al paso de los años lo ves yendo a la cruz, igual que su maestro. Porque fue un proceso donde él fue quebrantado al grado de decirle, Señor, yo ya no, solo tú. Yo no sé en qué proceso estamos tú y yo ahorita, a qué altura. Yo espero que ya estés rendido, que ya estés rendida por las buenas. Porque ahora sí que Dios dice, ¿puedo hacer por las buenas o por las difíciles, hijo? Tú escoge. Yo te garantizo y te recomiendo, escoge las buenas. Escoge las buenas. No queremos pasar por circunstancias que nos podemos
evitar simplemente por dejarlo gobernar sobre nosotros. Padre, yo te doy gracias porque tu gobierno es un buen gobierno, Jesús. Dice tu palabra que el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y estas tres cosas, Señor, son cosas que yo sé que las naciones, la humanidad está buscando. Justicia, gozo y paz. Y tenemos acceso a ellas como creyentes, Señor, en Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestro gozo y Cristo es nuestra paz. Déjanos tomar de ese reinado, déjanos vivir bajo ese gobierno, Señor, para poder caminar de la mejor manera delante de ti, dándote honra y siendo buenos administradores de tus recursos que pones en nuestras manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.